Hola, buenas tardes. Espero que todos estén bien. Vamos a hacer nuestro ratito de oración. Leemos en este domingo un pasaje del capítulo 14 de San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo y, como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En una síntesis muy apretada, con 2 o 3 episodios, Mateo nos cuenta prácticamente toda la vida de Jesús, el sentido de su vida y su actividad. Recordemos que enseñó acerca de lo que era el reino a través de las parábolas, se compadeció de la multitud y se quedó con ella, ocupándose de sanar y de alimentar en la multiplicación de los panes. Quedan 12 canastas llenas con las sobras, nos dice Mateo en su Evangelio. Después de despedir a la gente, Jesús sube otra vez a lo alto, al monte, a rezar, a encontrarse con su Padre, y manda a los discípulos a seguir ellos en la barca hasta la otra orilla. Como digo, es casi la síntesis de la vida de Jesús. Vino para enseñar, vino para sanar y responder a las necesidades de la multitud ante la que se compadece, y asciende, como lo vemos ascender después de la Pascua, a encontrarse con su Padre. En este caso sube al monte a rezar. Y manda a los discípulos, como los va a mandar una vez que Él finalmente sí asciende al cielo. Entonces los discípulos en esa barca son una imagen de la iglesia que tiene que andar sin Jesús, enfrentando dificultades, sin la apariencia habitual de Jesús, sin la presencia visible de Jesús, me corrijo. Enfrentando la tormenta, las dificultades, el viento en contra, Jesús se aparece, les cuesta reconocerlo, finalmente lo reconocen, lo mismo que pasó después de la Pascua, lo mismo que pasa a lo largo de la historia. La Iglesia y cada uno de nosotros, ejerciendo la misión para la que siente que Dios lo llamó, encuentra obstáculos, encuentra dificultades. A veces podemos olvidarnos que Jesús está ahí, o lo vemos y no lo identificamos bien. Y Jesús, una vez que es identificado, o a medias identificado por Pedro, porque todavía está la condición: si eres tú, mándame ir a ti. Entonces Jesús lo fortalece a Pedro. Llamémoslo el primer papa. Todos sabían que era el más importante de los 12, pero representando un poco a todos. Pedro puede, mirando a Jesús, pararse sobre el agua, sobre la tempestad, superar el viento, superar el temor, mientras lo mira a Jesús. Cuando deja de mirar a Jesús, se hunde otra vez. Entonces, como decía, en poquitas líneas, menos de 2 capítulos, Mateo nos mostró cuál es la vida de Jesús, cuál es la vida de la iglesia. En esa barca están los 12, con sus canastas llenas del pan que Jesús les hizo recoger después de la multiplicación, enviados a alimentar, enviados como Jesús a ser testigos del amor de Dios. Ojalá que en lo cotidiano, no solo tenemos que pedir esto para la iglesia en general, también que la iglesia tenga esta valentía de estar mirando a Jesús, enfrentando las dificultades que haya que enfrentar, pero nunca dejando de llevar el alimento en todos los sentidos a quienes lo necesitan. Pero también pedir para cada uno de nosotros esta fortaleza, esta confianza de poder mirar a Jesús y sabiendo que mirándolo a Él podemos caminar por encima de todas las dificultades, podemos perder el miedo, que podamos sentir esa presencia suya. Que el Señor los acompañe y los bendiga
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.